Hola, bienvenidos una vez más Estamos a de regreso. ya estamos a una nueva emisión. Seguimos a distancia, como pueden ver. Aquí tenemos Así es. al Maurox. ¿Cómo estás, Maurox? Acá andamos ya en tierras francesas, porque ya sabes que yo me ando moviendo por Por todo el todas viejo las continente. Europas, ¿no? O sea, mientras no puedo salir de aquí a la mía patria, pues tengo que andarme aquí de las Europas. No, no es cierto, la verdad es que también ando aquí encerradito. No vaya siendo el diablo de que nos vayamos a contagiar y ya lo dijo mi Juan en paz descanse, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Entonces, Así pues, es, exactamente. es lo mejor. Bendito Dios, ya en mi aldea Godín ya me dieron quebrada. Al fin, después de casi un mes andar en este asunto de la cuarentena y Sí, ya que se va a trabajar. acabar. ¿Ya para qué? Ya pues hasta la muerte apenas nos dieron No, porque además ya ves que empezaron a decir ya nada más faltan 2 semanas para avisarnos que faltan otras dos semanas. semanas para que falten otras Exacto. 2 semanas y así. No, Así nos traen, porque ahora resulta que ya exacto. no va a ser el 30, que ahora el 10 de mayo, ¿no? Lo, la, Y luego ya el otro dijo que que hasta junio y julio es cuando empiece la bajada y así como que Es que desde un principio, bueno, el ingeniero, no es ingeniero, es doctor, el doctor. Gatel, había hecho el comentario de que por mucho que el cabeza de cotonete, que es nuestro presidente, decía que ya esperaba que el 10 de mayo ya acabara. No es cierto, ya había dicho en un inicio, muy a regañadientes, porque si no le daba sus coscorrones el presi, pero decía el doctor Gatel que puesto es rockstar. Hay unos videos por ahí de que es muy rockstar en los 90. Ah, sí, Que pues esto iba para largo, ¿no? Pues, ay, medio decía, no daba fecha para no se enojar el preciso, pero sí, que esto iba para largo y en efecto el 30 apenas es término de fase 2, o sea, inminente la 3, ya cuando empecemos bueno, obviamente es la etapa crítica y posteriormente esperemos en fase 4 ya irla librando, saliendo de a poquito. sí, Aunque hay gente que actualmente le vale gorro, se fue de vacaciones en Semana Santa, a los los tuvieron que ir Acapulcos, ¿no? regresando algunos y todo, pero Llegó bueno. la Marina y los agarró cachetadas Sí, y cuídense muchachos, acuérdense, sí, cuídense, sí, no sí, salgan sí, por todavía, si favor. pueden no salgan, no tienen a qué salir, o sea, Por eso si Morelos se no encerró. tienen necesidad, no se Eso, salgan. Sale muchachos. vaya, Pero bueno, exacto. mientras esto es Stranger Geeks. Ya estamos aquí muchachos. Pues Sí, sí, estamos aquí está de feo esto vuelta. del encierro, pero pues Es, aguantamos. está feo todo el año, Linux. Está feo. Este año llegó, insisto, llegó con virus. Hay que desinstalar. Hay que ver un reset a este año porque qué horror, Hay que además formatear esto, hay que de restaurar lo que esto. estamos viviendo. Es que sin copia de respaldo, sin punto de restauración, vámonos directo Hay o que regresar regresamos al al anterior, 19 sí, o nos lo brincamos, ya ¿no? sí, ya brincamos directo, punto de restauración al 17 por de menos, porque qué barbarie. Sí, Además está muy crítico. de que nos han azotado cuantas situaciones, no podía ponerse el año peor, lo creímos, más allá del coronavirus, el sarampión, los huracanes y los volcanes. Ah, los Gus volcanes. Rodríguez. Ah, sí. No puedo, en serio, no me lo esperaba. Creo que nadie, mucho menos los que éramos seguidores. No, El ingeniero sí. que yo No, sé, pues qué de cosa. repente vi igual la noticia y ya dije, esto es una fake news. Pensé también en un principio, sí, sí, Dije, sí. esto no creo, porque además no tenía mucho de... Yo lo sigo en sus redes sociales Sí, y sí. el día anterior al día que dieron la noticia lo vi activo y ahí andaba ahí tuiteando y él siempre con mucha gracia, echando cotorreo. Entonces, Sí, pues sacó su foto con su tapabocas y su ajá, en carita. cuanto vi que Sí. según estaban dando la noticia del fallecimiento, yo dije, nah, esto no creo, pues si el día anterior, o dije, tuvo que haber sido un accidente o algo, porque sí se sabía enfermo, Pues sí. pero Sí, pues claro. como te digo, en su cuenta estaba activo, se veía bien, muy optimista, entonces yo jamás pensé que había fallecido, yo dije, si falleció fue algún accidente, algo muy repentino, Claro, no sí. de su enfermedad, y resulta que pues no, que sí fue de la enfermedad que traía,
Y sí fue real, además. O sea, yo te digo, a un principio yo decía, no, esto es una fake news. Ahorita, hasta que no vea alguien algo verídico, y sí, ya después salió a confirmarlo su hijo. Y ya ahí sí fue donde dije, no, pues sí se murió. Es que además ya le iba librando, o sea, de su enfermedad. Ahí iba, ya había pasado las quimio, ya estaba en una fase, digamos, como continuación del tratamiento, iba muy bien. Sí. Nunca nos hemos imaginado que un medicamento fue el que le complicó la existencia y lo indujo a coma y vámonos. Entonces fue así, o sea, no fue ni propiamente la enfermedad, sino, o sea, que son las defensas bajas, pero fue en sí el medicamento el que le trae este problema que le cae mal, fue lo que reporta su hijo, y de ahí, bueno, pues se nos viene la desgracia, o sea, ya, ¿qué más sigue? No, ya hay que le pare, ¿no? Ya, ¿qué más puede seguir, no? Ya, por Dios, ya, o sea, ya nos vienen, en Filipinas está la peste de langosta, o sea, ¿qué nos viene? Nos faltan ¿cuántas pestes nos faltan para que salga así de la Biblia y luego ya? O sea, ¿y estás de acuerdo que apenas vamos a, pues casi se nos está acabando apenas el cuarto mes del año, o sea, no vamos ni a la mitad del año? Y ve cómo va, ¿no? Entonces, no, sí está muy, muy cañón. Y pues, sí, este episodio sí queremos como que ahondar un poquito más en Agus Rodríguez, como maestro, tipo homenaje. La verdad es que yo, pues nunca tuve la suerte de conocerlo en persona realmente. Pero sí era muy, muy fan de su trabajo, muy seguidor de lo que hacía. Yo de lo que me acuerdo es que pues lo conocí como editor de la revista Club Nintendo, del cual tengo ahí un bonche de colección de la revista. ¿Algo más noventero que eso? Ajá, entonces yo tengo un buen de... Ahí yo leía y veía pues que de los editores era uno de ellos Gus Rodríguez, el otro es Pepe Sierra. Digamos que ahí lo conocí, ahí conocí cómo escribía y todo eso. Nunca lo había visto físicamente hasta que se estrena su programa, o al menos hasta yo en ese momento supe físicamente quién era Gus Rodríguez hasta que lo vi en el de Nintendo Manía. En Nintendo Manía, ¿no? Ya después sí, en la revista llegaban a publicar algunas fotos donde lo veías, pero pues no es lo mismo ver nada más la foto cuando ya, o le hacían algún dibujo, una caracterización, cuando ya pues lo veías ahí en el programa, pues ya lo veías como más ahí moviéndose y todo, pues no era lo mismo. Y hasta ahí fue donde yo lo conocí casi físicamente, y su melena y sus chinos. Que tú, Linux, eres como ciertamente, más allá del fan, porque eres harto fan, como que tienes ese aire, como que tú puedes, yo lo podría cosplayar. Porque, exacto, sí. Fíjate que yo alguna vez, cuando recién te conocí, lo pensé, pero luego dije, ¿será? Nah, porque traes el cabello un poco más corto. ¿Alguna vez que te lo dejaste ya más largo con ese chino rebelde que te cargas y de repente viéndote el look que te portas, porque tú sí gamer hasta la muerte, y el buen Gus también? Gus siempre se vistió muy estrafalario, muy ingeniero de sistemas, muy como nosotros, pero además él tenía unos accesorios gamer en su vestimenta, chulos, preciosos, unas playeras increíbles, las gorras, yo soy harto fan de las gorras, y tú que también tienes algunas muy bellas de colección de gamer, sus gorras, sus playeras, sus tenis, yo cuando lo veía en Nintendo Manía de wow, yo quiero eso ya. Sí, normalmente de los 90. Él era raro que lo viera sin gorra. Su característica era que siempre traía gorra, y como dices, sus playeras casi todas tenían que ver con alguna referencia gamer. Exacto. Él en realidad es publicista. Su carrera es publicista. Y sí, o sea, su modo de vestir es así. Yo, mis gorras también, las que llego a tener como esta, son realmente porque se las veía a él. Y cuando esta, por ejemplo, sí él la llegaba a usar, bueno, se la llegué a ver una igualita. Sí, se lo recuerdo. Y cuando yo lo vi dije, yo quiero esa, o sea, porque es de las que trae Gus, ¿no? O sea, tengo otras que pues a lo mejor él no tiene y así, pero alguna que yo haya visto, que se la haya visto a él, la compro enseguida porque pues sí me gusta, ¿no? Me gusta cómo se veía. Yo decía, no, yo quiero esa playera, yo quiero esa gorra. Entonces, sí, te digo, yo ahí fue donde
lo empecé a seguir en su trabajo. ¿Tú dónde lo empezaste a seguir? ¿Qué es lo primero que viste de él? Fíjate que, no sé si vas a verlo, pero yo de chavito casi no veía TV Azteca, no porque no quisiera, sino porque en mi comunidad rural, donde yo soy oriundo, no agarraba muy bien la señal. Entonces recuerdo que yo lo conocí desde que hizo El Derecho y el Derbez, que fue el primer programa unitario de Eugenio Derbez, y ahí salía él como actor. Entonces igual veía los créditos y aparecía él como actor, pero también como guionista y como productor. Entonces fue muy curioso porque, ya mira, yo identificaba muy bien quién era, o sea, sabía que era uno de los actorcillos de ahí como de soporte de Derbez, pero no sabía quién era, hasta que lo vi en Nintendo Manía, por unos primos que en su casa, ya sabes, antena parabólica, pues me iba yo de metiche con lo que jugaba en sus consolas, y ahí veía con ellos Nintendo Manía, y ahí dije, él es Gus, y ya lo asimilé con el actor del programa. Entonces resultó que el maestro, aparte de ser escritor, editor, redactor, productor, director, cómico, conductor, gamer, publicista, y todo lo que resulte, dibujante, porque el maestro era polifacético, tenía de todo un poco, era un visionario e increíblemente supo conjuntar todos sus gustos y sus pasiones, todo en hacer lo que le gustaba. Él era muy creativo. No, hombre, pero brutal. Y además se daba el lujo de trabajar para las 2 televisoras más importantes del país, que en su momento, aunque iba iniciando TV Azteca, fue de los contenidos que le dio todo el boom a la televisora de la Cusco, porque no había mucho que poner, y de repente resulta que llegó este programa. Canal 5 ya lo había intentado por parte de Televisa con Graciela Mauri y unas cosas ahí como el juego de la oca, pero en versión horrible. Sí. Y se fue al pique porque eran juegos con 2 tips de gamer horrible, y de repente Gus Rodríguez y Pepe Sierra, que fue una dupla inseparable, después se convirtió en muchos proyectos en triada junto con Derbez, crearon programas cómicos, personajes y demás. Estos dos, Pepe Sierra y Gus Rodríguez, se avientan en Nintendo Manía con Maggie Hagen, que fue su inicio como conductor. Ella no sabía ni qué pasaba por la vida, nunca había parado ante una cámara. Y Mark Thatcher, que sí, ahí inició Mark Thatcher. Ya saben que aquí les dijimos que en este programa iba a haber chismarajo también. Bueno, pues el chismarajo de la farándula de hoy, ahí en ese programa inició Mark Thatcher, Maggie Hagen. Ahí se le dio su primera oportunidad como conductores, y fue gracias de Gus Rodríguez. Entonces, y también ahí estaba su hijo. Él también estaba su hijo como conductor. Así es. Sí, dato curioso de ahorita, uno de los datos es que, como bien dices, trabajaba tanto para Televisa como TV Azteca. Así es. Pero si tú o si alguno de ustedes llegaron a ver, hubo un momento en el que, cuando estaba todavía al aire, obviamente, Nintendo Manía, y al mismo tiempo estaba con Derbez Gus Rodríguez en Televisa, no podía salir a cuadro Gus Rodríguez. Entonces, por eso solo se escuchaba su voz, o si acaso salía, pero salía de espaldas. Entonces, si buscan alguna emisión de Derbez de los viejitos, cuando salía también Nintendo Manía, pues van a ver sus característicos chinos, y ese va a ser Gus Rodríguez. Pero no podía salir a cuadro porque ya estaba en la otra televisora. Entonces, o salía en una o salía en otra, pero no podía salir en las dos. Pero pues la creatividad de Gus no tuvo límites, y dijo, yo voy a trabajar en las dos. Y así, entonces, pues sí salía en TV Azteca cuadro y todo, pero no podía salir en Televisa, pero eso no le impidió trabajar, como bien dices, en las dos televisoras, ¿no? Y por ejemplo, la dupla de Gus Rodríguez, Pepe Sierra, es muy antaña. Ellos trabajaban juntos desde que yo recuerde alguno de su historia, digamos, porque en algún momento a mí me dio curiosidad, y también en la revista llegaron a platicar, o en alguna entrevista que le hacían a Gus, pues llegó a platicar de cómo fue el inicio de su revista Club Nintendo, que es como que su primer tesoro de que tuvo, muy famoso. Ya trabajaba con Pepe Sierra, y le trabajaban pues para un empresario que no tenía nada que ver con videojuegos, y le hacían publicidad, o sea, le hacían su publicidad y todo. Y este empresario dijo, bueno, yo voy a traer una consola y quiero que ustedes le hagan la publicidad, ¿no? Entonces pues ya fue como empezaron a ver, era el Nintendo NES obviamente, empezaron a ver cómo le hacían, y
Empezó siendo una gaceta, un tipo folletito semanal, en el cual las oficinas de Nintendo para México estuvieron en el World Trade Center, las primeras. Entonces ahí era donde, pues, si tú querías algo de Nintendo, comprar algo oficial de Nintendo, tenías que ir ahí, ¿no? Creo que también al principio te los vendían. Bueno, Gus cuenta que el primer Nintendo que compró, el primer NES, lo compró al lado de las verduras en un tipo aurrerá. O sea, en una aurrerá, literal fue, ahí lo vio al lado de las verduras porque no tenían ni idea de lo que iba a ser eso, ¿no? Entonces, ahí lo podían comprar. Ajá, ahí entre la lechuga y todo, ahí estaba el Nintendo. Y pon el aguacate también. Ajá, entonces ya después, pues obviamente las oficinas, digamos, centrales, como les digo, de oficiales de Nintendo estaban en el World Trade Center, y ahí tú podías ir a comprar juegos y todo. Cada semana Gus Rodríguez y Pepe Sierra hacían un folletito donde te daban trucos de los juegos que había en el momento, y y ya cada semana te lo repartían. Fue tal la fama que tuvo esa gacetita, que obviamente se acababa y todo, pues que dijeron, no, pues esto está teniendo buen recibimiento, ¿por qué no lo hacemos una revista? Y así fue como salió el primer número de Club Nintendo como tal. O sea, obviamente lo estuvieron planeando y todo, e hicieron su primera revista, y además un arte muy bonito. Aquí lo van a ver, porque representa, sí es un arte muy mexicanizado, por así decirlo. Es Mario Bros aterrizando en un paracaídas en el Ángel de la Independencia. Entonces ahí avisaba la llegada de Nintendo y de Mario Bros, obviamente, a México. Entonces y eso era creatividad de Pepe, claro, y obviamente también yo creo que él tenía muy buena visión para su equipo, ¿no? O sea, siempre tuvo un equipo muy, muy bueno detrás de la revista, porque obviamente empezaron ellos dos, pero pues ya después tenían más escritores, más equipo y todo eso. Entonces, de ahí yo conozco también a varios que también soy su seguidor, como Densho, por ejemplo, no sé si lo ubiquen. De ahí arranca su propio hijo Javier, que se dedica también mucho a la tecnología y al videojuego. Entonces ahí han salido varios que ahorita se siguen dedicando al medio realmente de videojuegos. Algunos continuaron como revista, pues ya casi a la par de Club Nintendo. Aquí la cuestión de Club Nintendo, obviamente, al ser de Nintendo, solo podía hablar de puro Nintendo, era exclusivo de Nintendo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, muchos por eso quizá, o sea, llegó a tal grado la fama de Nintendo, ayudado por esta dupla Gus Pepe, que todo mundo decía Nintendo a cualquier consola, incluso aunque ya estuviera el Sega aquí como competencia en México para Nintendo, o estuvo el Atari, a pesar de que el Atari sí tuvo su fama y sabías que era el Atari, después ya todo era el Nintendo. Salió un PlayStation, salió el primer Xbox, y las mamás o los abuelos ahora decían, es que es el Nintendo. No, claro. Es otra cosa. Pasó como el Resistol, el Durex, ¿no? Lo conoces por la nombre. Todo era Nintendo. Todo. ¿Por qué? Porque ayudado de Gus, pues todo fue Club Nintendo, y sí muchos crecimos realmente con Nintendo. A pesar de que después ya había otras opciones, pues pero yo realmente seguí mucho Nintendo. O sea, a pesar de que yo no tuve el PlayStation 1, por ejemplo, yo preferí seguir siendo, digamos, fiel a la marca de Nintendo hasta cierto punto. Llegué a ser, como lo dicen, como fanboy, o sea, de que defendía yo a Nintendo, de que en él era mejor Nintendo. Ya después, pues obviamente, si pruebas las otras opciones, ¿no? Ya dices, pues ya no hay que ser tan fanboy, ¿no? Pero antes sí era de que no, Nintendo lo mejor. Y pues resulta que, pues no, que había más opciones que estaban muy buenas, y actualmente... bueno, es eso, la guerra de las consolas, ¿no? Pero actualmente, pues, incluso entre los mismos de consolas, tanto lo que es Sony con PlayStation como Microsoft con Xbox, pues prácticamente ni siquiera están realmente tanto entre ellos como en guerra. Entre ellos han puesto ejemplo a los fanboys actuales, a
a los fans tóxicos de cada una de las consolas, el decir, pues mientras nosotros sigamos existiendo va a ser una competencia sana. Ellos mismos dieron sus condolencias cuando supieron lo de Gus Rodríguez y saben el impacto que tuvieron aquí en México. Entonces están conscientes de ellos de que sin Nintendo realmente ellos no estarían como están ahorita. O sea, ellos están conscientes de lo que ha sido Nintendo. Y bueno, retomando aquí el tema, Gus Rodríguez lo que hizo aquí en México para Nintendo fue de tal manera que todo era Nintendo. O sea, cualquier consola el Nintendo o el ni entiendo, ¿no? Así muchos le decían de cariño, el ni entiendo, ¿no? Porque pues ya no le entendían. Entonces, pues ese fue, digamos, la historia así a grandes rasgos de cómo inició la revista. Yo desde que la pude empezar a comprar, empecé a hacer mi colección, porque además era una creatividad muy grande. Para empezar, hubo un momento en el que se caracterizaba su logotipo por ser un rombo, y después empezaron a esconder rombos en los diseños de las portadas. Entonces esa era una parte de interactividad que tenía la revista Club Nintendo con pues, los usuarios. Además de que tú cuando la leías, pues leías como si un cuate te estuviera platicando del juego. Claro. Y siempre fue la tirada de Gus. Así platica en sus entrevistas, que siempre a las personas que tenía a su cargo, que escribían las notas de cada videojuego, les decía, es que tú tienes que escribir como si fuera tu cuate al que le estás platicando el videojuego. No tan formal, no tan así. Mismo caso que en el programa, así era también. Él era la revista era él y su hijo éramos los lectores. Esa era la idea de la interacción del programa, claro. Y otra que tuvo la revista Club Nintendo después es que ya cuando tú juntabas los 12 tomos, porque eran, te digo, mensual, entonces todo un año de revistas, se podía apreciar una ilustración. Entonces, imagínate, eso tenían que haberlo ideado pues prácticamente todo el año. Claro, y cada mes tenías ya tenían ahí, hasta eso llegaba su creatividad, pues, o sea, en ese sentido, ¿no? En el lado de los videojuegos, te digo, yo así fue como lo conocía, o sea, casi era el guía para muchos de nosotros, de llevarnos de la mano a este mundo de los juegos, ¿no? Claro, su programa se convirtió en un programa de culto. O sea, actualmente no concibes, ningún gamer de este país, ni de muchos otros de América Latina, no se concebirían si no hubiera existido un programa para México y toda América Latina como lo fue Nintendo Manía. Tal así que hasta la fecha, y se considera un movimiento considerado para los gamers durante las últimas 2 décadas, pero realmente tras el fallecimiento triste de nuestro Gus, se desató y se dio a conocer como que hubo ese regreso de los Nintendo maníacos, que así se han llamar. Fueron los primeros, llamémosle club de fans, con un nombre como adoptado, como con identidad. Somos los Nintendo maníacos. Los maníacos, él decía. Claro, y de ahí se desató una locura y éramos seguidores fieles, obviamente hablando de esta corriente de los gamers, pero hubo otros, me considero, no solamente como seguidor del gamer, sino que hacía, sobre todo, y habla gente de carajo, pero es que yo no soy gamer, de acuerdo, pero claro que lo conocías, viste todo lo que hizo con, la gente lo admiraba mucho con lo que hizo con Pepe Sierra, con Eugenio Derbez, juntaron al equipo Creo, que era este séquito de grandes escritores y productores y estas mentes creativas que el stand-up, sí, vaya, el stand-up es gringo y llegó a México hace ya más o menos, en forma ya, más o menos unos 10 años, y empezó a despegar en la zona norte de nuestro país y en el centro, en el DF, hace 5 años, 6 años, pero antes de todo esto, la comedia real, chévere, agradable, donde hubo ese salto como de muy, llamémosle, inocentona, algo ya más picarón, pero sin perder, sin llegar a lo corriente, con una finura, con una pluma elegante y correcta que te puede hacer comedia simple, pero a la vez muy rebuscada, pero a la vez inteligente, pero a la vez picosona, pero a la vez más blanca.
era de la pluma de Gus Rodríguez y de Pepe Sí. Sierra. Gus Rodríguez era una cosa Gus te así. podía aventar un albur sin darte cuenta, Exacto. porque Sí, siempre fue muy de doble sentido, pero muy limpio, como dices, claro, ¿no? O sea, no claro, llegaba a haber limpio, vulgaridad, limpio, entonces a jamás. veces no lo pescabas, ¿no? Y como dices, viendo programas, por ejemplo, como los de Derbez, ahí se aventaban a cada rato y pues Sí, quien lo llegaba a entender sí decía, exactamente. ¿cómo es posible que estás diciendo eso? Pero pues está bien, o sea, está de tal manera manejado que no se veía grotesco, no se veía mal, y de todos modos era el doble sentido, ¿no? O sea, y esa comedia pegó, pero sentido. así en los 90s, pegó brutalmente. Y además el trabajo de Gus Rodríguez es mucho, o sea, independientemente, o sea, lo que más podíamos ver como tangible o famoso es esto del trabajo de escritor de comedia en varios programas, además de que también era productor y yo en algún, no recuerdo bien, pero en alguna película o algo llegué a ver que pues él ahí estaba como tipo productor o como escritor, entonces tiene mucho, ¿no? Pero obviamente también lo vemos tangible en mucha de la publicidad que se hizo, muchos de los comerciales que salieron para televisión son creación de Gus Rodríguez, a eso se dedicaba, él era su tirada, la publicidad, y había muchos comerciales muy ingeniosos, seguro eran de Gus, y él tuvo un programa no hace mucho, o bueno, no sé cuánto tenga, pero pues es relativamente reciente, no sé si sigan a Franco Escamilla, tiene en su canal de YouTube, tiene un programa que se llama Tirando Bola. Ahí y sale con Gus Rodríguez, véanlo, está muy entretenido, y la parte que quiero platicar de ahí precisamente es eso, es que él platica de cómo fue su incursión en la publicidad de pronósticos, o sea, él fue el creador de Melate, de ese tipo de cosas. El nombre de Melate su origen es Gus Rodríguez. O sea, del Melate su origen es Gus Rodríguez. Entonces, vean esa programa de Tirando Bola con Gus Rodríguez y van a ver cómo van a conocer un buen de él. Cosas que no tenías ni idea a lo mejor. No tenía límites. Y además para que veas exactamente la mentalidad que tiene, la creatividad que tiene, ¿no? Y además cuenta cómo a él le habían pedido una cosa y él no estaba convencido y dijo, es que eso no va a pegar. Pero era tal su profesionalismo, uno, y dos, su creatividad, que dijo, bueno, te lo voy a hacer como me lo pediste, pero además te voy a entregar otra propuesta. Entonces, no trabajaba, para algunos puede decir, pues trabajaba doble. Él le encantaba hacer eso y entonces hacía lo que le pidieron, pero como eso no era algo como que de su agrado, no le convencía, dijo, pues te voy a hacer otra propuesta y ahí te va. Entonces, entregó lo que le pidieron tal cual, e hizo la propuesta y pues pega la propuesta, ¿no? Porque obviamente va con sus fundamentos, va con su... Y esas son tipo, también si lo puedes ver, es tipo enseñanza que te puede dejar de pues puedes hacer eso, ¿no? O sea, muchas veces, sobre todo luego en nuestro ámbito de como programadores, nos piden las cosas de un modo y tenemos que hacerlo así porque así lo están pidiendo y a lo mejor tú por dentro estás diciendo, es que esto puede ser mejor si es así, ¿no? Entonces de repente puedes hacer como Gus, o sea, ok, te desarrollo lo que me pediste, pero sabes que puede ser mejor esto y también a la vez te estoy desarrollando esta otra propuesta. Y digo, creo que particularmente en alguna ocasión a mí sí me pegó varias veces ahí donde yo trabajaba antes, que me pedían unas cosas que pues la verdad como que no sabían ni cómo pedírmelas, pero bueno, terminaba haciéndolas, pero de todos modos les hacía así como que no, pero y si mejor hacemos esto, y así era como convencías de cierto modo a los jefes de decir, no, pues sí, está mejor la otra propuesta que traes, a pesar de que ya hiciste esto, ¿no? Claro. Ajá, entonces ese ahí te das cuenta, o sea, si pueden vean esos programas, vean todo donde lo entrevistan. Obviamente la mayoría de los eventos, convenciones a los que fue invitado, pues su entrevista en general siempre era sus orígenes y de Club Nintendo y de Nintendo Manía, ¿no?
Pero hay ciertas entrevistas que no se enfocan solo a eso, sino como con Franco Escamilla, que va más allá. Entonces puedes ver datos de ese estilo que no sabías o que ni idea tenías de que pues está detrás. O sea, yo hasta que no vi ese programa, aunque seguía su trabajo, no sabía que Melate salió de Gus, por ejemplo. Yo no sabía. Entonces, yo hasta que lo vi ahí, me enteré de ese dato. Y es popularidad también de esta emisión, amigos que nos siguen, extraños, que conozcan esta gama, esta amplitud del maestro, porque en verdad, pues no, nos quedaríamos cortos, necesitaríamos otros 7 programas para hablar de toda la trayectoria de un hombre que era sencillo, que en cada entrevista podía levantarse el cuello y decir, yo hice esto y aquello, y fui y vine. Y no, hombre, para nada, un hombre sencillo, amigo de todo el mundo lo quería, lo amaba, con quienes trabajó, quien fuera, que trabajó en 2 televisoras, nunca tuvo veto, no tuvo condiciones como en la época, porque era de que o trabajas allá o trabajas aquí, no te puedes ir con la competencia de la Jusco, porque aquí es la casa de los niños Televisa. ¿Cómo te atreves a darle espalda? Él hacía lo que quería. En algún momento, cuando se le amenazó quitarle Nintendo Manía, él dijo, pues quítenla. Tan seguro estaba de que no lo iban a hacer porque era un programa boom. Y todo inició porque tuvo una complicación, hubo un rumor de que TV Azteca quería quitar propiedad de los personajes que era becado en Televisa junto con Eugenio Derbez. Alguien le da el pitazo, el aviso, lo registran, esta dupla, Derbez y Rodríguez, y entonces TV Azteca se entera, llegan a decirle, oye, íbamos a quitarte, bueno, no, íbamos a hacer unos personajes y resulta que ya están registrados. Y fue donde la amenazan de quitar la Nintendo Manía, y le dicen, me vale gorra, hagan lo que quieran, y no se lo quitan. De hecho, el programa sigue, fueron más o menos 5 años de transmisiones exitosísimas. Lo único que hace Gus como para dejar contento a todo el mundo es, ok, como lo comentaba hace un rato, Linux, es ok, hace un anuncio, dice, ok, no voy a conducir aquí, pero voy a seguir el programa, solo que voy de aquel lado de las cámaras, así lo dice, para darle una frescura al programa. Y siempre lo manejó así. Cada cosa que había, cada que algún conductor del programa se iba, o cada que había un cambio desde arriba, él lo manejaba siempre con para los gamers. Siempre los anteponía, siempre decía que eran cambios positivos para la audiencia, y así lo hacía. Dato curioso, la playera que ocupa de Donkey, el primer programa y el último en el que sale a cuadro, porque el programa siguió después con Mary Higgins, usa la misma playera. Es una forma como lo comentábamos, cachetada con guante blanco, se despide sin decir me voy, porque esa fue la condición de la televisora, que iba a seguir de editor, productor, pero lo hace así. Muchos fans lo entienden, dicen, ¿por qué usan la misma playera? Porque lo seguían mucho, decían, ¿cómo que repitió playera? Era por eso, exacto, y era por eso, o sea, se despedía de esa etapa, pero el programa lo sostuvo por otros años, fue un exitazo, y hasta la fecha, y a quien le duele ese programa no le ha igualado nadie. No, y realmente, como dices, estaba atrás del programa y luego nada más escuchaba su voz, o sea, sí, seguía como tal. Y dato curioso, después, realmente, ¿qué tendrá? Como un año, el año pasado, si no mal recuerdo, se abre un nuevo canal, no un programa, un canal completo, de Televisa, para cable, que se llama Bitme, que está orientado a geeks, a gamers, a otakus, a todo lo que quieras, todo lo que tiene que ver como con ese ambiente. Y ahí regresa Gus con un programa. Así es. Que se llama Gamevolution. Y el primer programa, si no mal recuerdo, o cuando se hizo ahí la inauguración, sale con esa playera. Sale con la de Donkey. Cierto. Y sale con la de Donkey. Cierto. Entonces, siguiendo casi como lo que tú dices, ¿no? Como el ritual de maestro. Y de hecho, ahorita esa playera, ahora que falleció, pues es ícono también, o sea, en el fan art que le han estado haciendo muchos seguidores, con esa playera. Le ponen esa playera, la de Donkey Kong. Él era muy fan de Zelda. También vi otros tantos, sí. Pero... Y otros tantos también con la gorra que traes puesta, también vi varios fan art. Ajá, sí, con esa misma gorra. Sí, él era muy fan de Zelda, era uno de sus juegos favoritos. Otra, ahí similitud con usted, ingeniero. Sí, también era fan de Zelda. Y obviamente él, pues, imagínense, o sea,
Él tuvo contacto, obviamente, por el medio en que se estaba desarrollando. O sea, él conoció a Shigeru Miyamoto, que es el Él lo papá conoció. de Mario Bros. Ayer Es decía que estaba el orgullosísimo de papá haberlo de conocido. Sí, Zelda. sí, 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 o sí. sea, Sí, 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 y sí, sí, sí. Shigeru, por lo que explica, también es una persona muy sencilla. Igual, Así. cuando se enteran de la noticia, o sea, hablan puras cosas positivas. Hay, también me tocó El ver el maestro. tweet de Charles Martinet, que él es la Ujú. voz original de Mario Bros. De Mario. Así es. Y también a él lo conoció. Y también ahí puso en su tweet Sí, que había no, ese sido un Gus honor fan. haberlo No, no. conocido. Claro. En Nintendo de América le pusieron, sale una foto en un tweet que le ponen ahí una tipo ofrenda, unas flores y en memoria de Gus, o sea, a ese grado, ¿no? A ese grado Este, llegó el maestro. Así es. entonces, pues imagínate, él era fan de Shigeru Miyamoto, por lo Ujú. mismo, pero Claro. pareciera que realmente el fan de Gus Rodríguez era Shigeru, ¿no? O sea, Exacto. pero y además, Gus obviamente Ve qué tiene, nivel de fan. O ajá, sea, cantidad de cosas autografiadas eh. por Shigeru. Pero, Sí, ajá, sí, o sí. sea, es como si más bien al revés, o sea, Shigeru se volvió fan de Gus, ¿no? Exacto. Cuando No, qué realmente, hombre tan bendecido. En serio, en serio, en serio, ajá, en serio, en entonces, serio. Sin duda. él conoció, o sea, tiene la fortuna de conocer al papá o al creador de sus videojuegos favoritos, ¿no? Ya quisiera yo Claro. poder conocer a Ajá. Shigeru. ¿Por qué? Pero Claro, pero bueno, no, obviamente sin duda, como sin medio duda, sin tuvo duda. esa posibilidad, después conoció a más personas obviamente Claro. involucradas, creadores, pues porque iba a las convenciones, iba a cubrir los Los E3, primeros que fue a convenciones entonces, claro, de los ajá, primeros en ir. entonces ahí obviamente tenía que conocer a muchos de estos personajes, pero pues él habla con su Claro. sencillez que le caracteriza también de ellos, ¿no? De que Sí, algunos sí, eran muy sí, sencillos, sí, sí. otros sí decían que eran medio divas, pero pues digamos que de los que él fue Pero el más buen Gus fan, sencillito, sí, 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 sí. eran así muy sencillos, muy relajados. Y te digo, obviamente en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, pues Sí, se desbordaron diciendo cosas buenas sobre él. sí, no, era un Este grande, era un grande. era muy bueno, te digo, yo por eso creo que tuve más influencia para Sí, los no, 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 ¿de qué videojuegos. influencia, por Sí, favor? sí, sí, perdón. Ajá, Influencia para los videojuegos, o sea, gracias a personas así. Yo claro. me enganché hubo tiempos en el que cuando hablaban en su programa o en la revista de consolas como Super Nintendo, que fue una consola que yo no tuve, Ujú, este, pero era así como el momento en el que yo podía poner las manos en un Super Nintendo, en un juego, lo conocía ujú. porque ya me había chutado la revista. A pesar de no tener el juego, se me había quedado Claro, sí, el sí, sí. conocimiento de la revista y es como si siempre lo hubiera tenido, ¿no? O sea, a Exactamente. ese grado llegaba sus Sí, publicaciones o no, sus una programas, cosa, de que sí, pues te sí, lo sí, sí, aprendías sí. y era como si ya lo hubieras dominado. Y muchos gamers, digamos, por eso como que nos consideraban así de que tú eres experto porque te la has de pasar jugando todo el tiempo. Y no, realmente luego no, o sea, te lo sabías pues porque ya habías leído la revista, Claro, aunque no tenías, sí, 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 sí. digamos que tenías la teoría, aunque no tuvieras la práctica, Ujú, ¿no? Ya después nomás era llegar exactamente. y a practicar lo que se te quedaba. Y pues si tenías Que una además buena era fácil que te lo retención, aprendieras, pues ya, claro. ¿no? Entonces, Que además con una forma de escribir como la de él, te lo aprendías todo te lo así. aprendías muy Claro, fácil, claro. muy Sí, sí, digerible. sí. Entonces, a mí Ujú. me encantaba eso. Sí, no, sin duda, la verdad es que el Gran Gus, no, bueno, una cosa querido por todo el mundo y además creo que vino a caer bien en una época en la que, como lo comentas, la información no la tenías tan a la mano, no pasaba esto, y menos antes del Tratado de Libre Comercio que para buscarte una consola en este país, como tú decías al principio, no hay unos aguacates en el súper porque no había forma de que llegara tan fácilmente sino la fayuca, ¿no? Eso se llamaba en aquel tiempo a Sí, la piratería. sí, ya, Y de pues, repente cuando se apertura el libre comercio en América del Norte con el Telecán,
se nos deja venir la tecnología, bendito Cristo, y entonces, como tú dices, la gente que ya venía leyendo, gamer de corazón, que empezó a aprender y que medio buscaba dónde encontrar la consola y el juego, de repente nos caen como maldición todas las consolas y todos los juegos, y entonces ya sabías cómo jugar y entonces ya te podías aplicar, y este movimiento de fan gamer aumentó exponencialmente, y bueno, la bandera la llevaba por el frente de Hugo Rodríguez, pues, la verdad. Y te digo, todo era Nintendo, ¿no? En su mayoría Claro. era Nintendo. A pesar de que había otras opciones, ya después cada opción empezó a tomar su popularidad, obviamente sus fans, pero... Y por ejemplo, Gus, en una entrevista de más reciente, pues sí llegó a comentar que llegó a jugar de PlayStation, que tenía juegos favoritos en PlayStation, pero pues que obviamente en aquel entonces él no podía decir porque él, digamos, estaba casado con la marca Nintendo, pues porque llevaba su publicidad con la revista, ¿no? Entonces, pero sí también, obviamente, pues como gamer, pues ya no nada más te casas con una marca, sino que más bien ya visualizas el juego y qué juegos te gustan y pues si están en una u otra consola, pues ya eliges la opción que sea de tu preferencia o que esté a tu alcance, ¿no? Pero en ese entonces era así pues todo era Nintendo. O sea, puro Nintendo. Porque además, sí, claro, además era difícil sacar un programa, como tú bien lo comentas, en aquellos años, pues no era popular, aunque sí era conocido las consolas y los juegos, no eran populares por todos como ahora, sino que entonces, como bien lo señalas, la única marca, o al menos la más conocida era Nintendo, y en los finales 80, principios 90, pues estaban llegando los cuernos de la luna Nintendo, entonces buscaba abrir el mercado en América Latina, iniciando por México, y en efecto es donde se impulsa la marca, iniciando, como lo comentaba, en Canal 5, no pega, una cosa horrible que sucede ahí, y Gus Rodríguez, buen gamer, ya tenía ese acercamiento por la revista, entonces él le ofrecen el proyecto, lo vuelve a llevar a Televisa, lo mandan al carajo por el fracaso anterior, y entonces él tiene que soportar de alguna manera la condición de, ok, bueno, solo hablaré de Nintendo, con tal de llevar un programa gamer a la televisión, que sea al alcance del público en general, y es así como pues tiene que casarse con la idea de Nintendo, y pues la lleva. Increíblemente lo aceptan en TV Azteca, pese a que él venía de Televisa, y no, logra despegar el programa en TV Azteca, no había mucho contenido en aquel tiempo porque iba iniciando la televisora, y vámonos, se fue para arriba como las nubes, un por pequeñito, así como nosotros, y de repente arrancaron una megaproducción, y de repente ya fue virtual, y de repente fue una cosa bárbara, y de repente su hijo se fue al año, pero luego regresa a la última etapa del programa porque ya era una cosa maravillosa, y duró varios años, y fue increíble y todo lo demás. Obviamente después, como todo romance termina, bueno, se terminó la emisión, pero fue sentó un precedente, y además a partir de ahí ya otros intentos de programas, ya actualmente muchos, pero en aquella época yo no recuerdo algún otro, salvo ese. Creo que después hubo alguno más entrando en Nuevo Milenio, porque de hecho él terminó su programa en el 2000, va del 95 al 2000, y entonces es el programa de soporte y de apoyo del lado gamer, del lado que nos va instruyendo por esos bellos caminos, y paralelamente iba en Televisa con programas de comedia. Y entonces, digamos que la década de los 90 fue de Gus Rodríguez, aunque, insisto, no era un hombre que se presumiera y la década es mía. Tranquilo, sencillo, humilde, pero él estaba en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Sí, había otro programa que era bueno también. No sé si pasaba, creo que en el canal 11, que se llamó Cybernet. Es cierto, y sí, también era dedicado a videojuegos, pero ese obviamente no se centraba en puro Nintendo, sino ahí ya te hablaba de PlayStation, de juegos para PC y obviamente de Nintendo. Ese era conducía una mujer. Bueno, en realidad no había, según lo que recuerdo, no había un conductor como tal, una persona ahí dirigiendo el programa, sino que era solo por audio. Tú escuchabas la voz de una chica ahí en Cybernet y era la que te platicaba, y solo estabas viendo las reseñas de los videojuegos y todo eso. Ese era un programa muy bueno. Quizá no tuvo, obviamente, pues no tuvo el pegue que tuvo Nintendo Manía, porque pues además, te digo, según yo recuerdo, creo que fue en Canal 11, pues, en ese entonces el 11 no era tan
tan... No era lo que No ya era un fue, sí, no, Televisa y no claro. era un TV Azteca, ¿no? No, Entonces, ya cada uno se despegó pero después, no era sí, malo, o sea, claro. el programa era Ujú, muy bueno, también tiene su fan, es de culto también, y también los mismos que hablan de Gus Rodríguez somos fans ujú, de Cybernet, y no tiene mucho que entrevistaron a la voz de esta chica y que la ujú. quieren regresar a que también haga programas ahí de videojuegos, pero bueno, o sea, Sin duda. ese fue otro, digamos, de los programas que hubo. Pero sí, como dices, Ujú. era muy poco el contenido, el cómo consumir videojuegos era muy Sí, era, claro, poco, claro, era complicado, cómo sin duda. saber las novedades, solo había o la revista en aquel entonces Club Sí, Nintendo, sí, sí, sí. o era el programa de Nintendo Ujú. Manía, o era este de Cybernet. Ya después llegaron más revistas, Sí, obviamente claro. no Sí, sí. solo de Nintendo, sino Sí, ya, claro. de De ya de gamer en otras general, consolas, claro. de gamer en general. Muchos que Y trabajaron aparte, en sí, Club más. Nintendo salieron e hicieron sus Claro. revistas, así, o sea, como es, Ujú, sí, sí, sí. digamos, así, ¿no? Claro. Este, ya había más contenido, ya había más opciones, pero digamos que sí, él fue pionero, él fue de los primeros. Sí, No claro. podría decir el primero porque a lo mejor sí hay más, Sí, alguna otra, claro, pero obviamente, fue ¿no? de los Pero primeros, de los que sí, digamos que pudieron crear de las primeras generaciones de gamers en claro. México como tal. Y porque sí, como, o sea, no había otra manera en que tú pudieras consumir videojuegos, obviamente, o enterarte de novedades, o enterarte de cómo está un juego, si querías comprarlo, tenías Claro. que, o sea, o te lo comprabas y te arriesgabas a que estuviera feo, o le veías ahí la revista y ya decías, ah, bueno, este juego Ujú. como que sí se me antoja, vamos a comprar. Sí, no. Entonces, Él era el guía. Y además te daba los ahí era trucos, y la además guía. te daba los consejos, claro, sí, Exacto, sí, sí. exacto, exacto. El tip, ¿no? Y oye, te daba trucos en el momento, que era algo, yo me acuerdo que era novedosísimo, porque, exacto, o sea, ya te ahorraba muchas penurias, entonces te daba el truco, porque además no solamente era la cara, él era gamer, él jugaba, o sea, no, digo, Sabía, o sea, salvo él y su sabía de lo hijo, que hablaba, porque hay muchas veces que te ponen a exactamente, alguien a dar la cara exactamente, y no sabe ni de lo que está hablando, o muchos actores los ponen exactamente. a personificar a alguien que no tienen ni idea, ¿no? Y Sí, algunos muy claro, buenos y sin otros no, duda. pero Gus de lo que te hablaba era porque lo sabía, o sea, Él no lo era hacía, naba más claro. Sí, 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 sí. por Era hablarlo, por hacer consumidor, la publicidad, claro. ajá, o sea, era tanto el Claro. consumidor como el que te podía hablar. Por Exactamente, eso sí. Era, te podía hablar así, con sí, esa claro. seguridad y te podía hablar todo eso, o sea, él Claro, era y por eso fue consumidor. que su hijo llegó al programa también, porque hubo un casting, porque así lo pedía la producción de Azteca, para el niño que querían que estuviera con él, para ese equilibrio como de edades, ¿no? Lo insisto, ¿no? Que Era el el niño chavo. experimentado con el chavo, pero aunque ya se tenía al chavo que ya iba a interpretar esta contraparte de Gus, él dijo, oigan, mi chavo, ¿no? O sea, dijo, ya que me puse en tantas condiciones para el programa pues denme chance. Y entonces él, obviamente, no nomás fue de mi hijo porque tiene cara bonita, sino porque dijo, él sabe de esto, porque su hijo consumía los juegos, porque el papá podía conseguirlos, era difícil, pero lo lograba hacer, traer los juegos, las consolas, le costaba, como tú dices, ¿no? De repente comprarla, de repente traerla, de repente, pero entonces su hijo tuvo eso a la mano, tuvo consumir esos productos y se hizo gamer el hijo. Entonces, No, y además qué muy mejor. bueno. Además Además, es bueno, muy buen gamer, sí, sí, sí. actualmente ahorita no sé cómo sea, pero en aquel entonces Sí, obviamente claro. era muy bueno. Bueno. Y resulta que en una entrevista también cuenta esa anécdota. Uh-huh. Porque además, aparte te digo, hacer todo lo que ya platicamos que hace, también se Uh-huh. metió mucho en las traducciones de algunos juegos. O sea, Oh, sí, varios juegos cierto. se pudieron traducir gracias a él, Ajá, gracias a sí, sí, Gus. sí. Y, y digamos que también hubo un juego que se llamó, ¿no? En aquella época, pues un boxeador que era muy famoso era Julio César Chávez, aquí en Así México, es una es figura, cierto. yo creo que todo el mundo lo Sí, conoce, los o 90, lo han sí, hablado de 93, él. 94, sí, sí, Salió sí, el videojuego como tal de Julio César Chávez, ¿no? es cierto, para época, cierto, Para cierto. Super Nintendo. Uh-huh. Datos curiosos, en los juegos sale Gus, o sea, no sale caracterizado como él físicamente, Uh-huh, sí, sí. pero algún nombre de un peleador de esos juegos se llama Gus Rodríguez o solo Gus, Uh-huh. pues en honor a Muy él bien. mismo, ¿no? Gus Y Rodríguez, él ayudó a la sin duda. traducción. Bueno, aquí se hizo un evento de presentación de Uh-huh. ese juego de Chávez, donde obviamente estaba el boxeador con su hijo Junior, Julio César Uh-huh. Chávez Jr., y entonces
la intención era, pues obviamente, hacer la presentación del juego y que el hijo de Julio César Chávez jugara contra el hijo de Gus Rodríguez. Pero el hijo de Gus Rodríguez era muy vago en ese juego, a tal grado que llegó a decirle Gus, oye, te tienes que dejar ganar, porque no podemos hacer quedar mal al hijo de Julio César Chávez. El Junior quedando mal desde niño, me lleva. Okay, entonces cuenta esa anécdota. Y no recuerdo en qué termina, si él se dejó ganar o si dijo su hijo de que no, porque va a dejar ganar. No importa. Ajá. ¿Por qué habrá dejado ganar? Esto no es box. Ajá, entonces, exacto. El chiste fue que ahí cuenta esa anécdota, que era tan bueno que no había quien le ganara al hijo de Gus. O sea, era muy, muy buen gamer de Super Nintendo, de varios de esos juegos. Y y entonces, esa es una de las anécdotas que él cuenta, de que le tuvo que pedir a su hijo que se dejara ganar, ¿no? O sea, imagínate, porque no querían a dejar mal al hijo. Pues cómo no, es el campeón nacional, maldito. Ajá, ahorita te da un derechazo. Hijo, pero después iba a humillar todo el mundo a su hijo, ¿qué más daba? Todo el mundo lo humilla, da igual. Solito se humilla, que da igual. Ajá. Humillado el buen Hub, sí, cómo no. Entonces, pero sí, era muy, muy buen gamer. Y ahorita pues no dudo que lo siga haciendo, ¿no? Yo creo que, pero obviamente a lo mejor, como bien dices, en aquel entonces desde niños se nos daba más, pues teníamos más tiempo, porque nada más nos dedicamos a la escuela, y ahora pues el trabajo, ¿no? Entonces, aunque aparentemente el trabajo del hijo de Gus es de todos modos está involucrado con los videojuegos, pues no así te queda tanto tiempo como para jugarlo, ¿no? Pero yo creo que además, sigue siendo un buen gamer. Sí, no, además será muy, muy, muy chévere, muy, seguirá, yo creo, orgulloso el legado de su padre, pero nunca habrá otro Gus Rodríguez en la vida. Usted, tú, Linus, podrás hacerle cosplayer al buen Gus, en algún Halloween me voy a dejar la mata. Exacto. Esta misma gorra. Me voy a conseguir una playera como la de Gus de Donkey. Y ahí ya puedo ser yo el Gus Rodríguez. De hecho, en alguna misión creo que comenté que Gus Rodríguez era conocido como el Chabelo de los videojuegos, de los gamers. Pues lamentablemente se nos fue el Chabelo de los gamers. Chabelo sobrevivió a Gus Rodríguez, porque pues Chabelo es Chabelo, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros esperábamos que como Chabelo de los videojuegos fuera alguien que pues nos ayudara más. Gus tenía que haberse quedado más tiempo con nosotros. Más tiempo para como esto, pero bueno. Le faltaban otros programas de comedia, le faltaban, ya había regresado con su nuevo programa en Beat Me, aunque estaba ya enfermito y demás, pero él seguía al pie del cañón. Si pueden ver sus últimos programas a Mary Higgins. Sí, pueden ver sus programas de Beat Me, están muy buenos porque además él habla de los clásicos. Su programa se llama Gamevolution y habla, por ejemplo, un ejemplo, hablaron de Resident Evil. Entonces te habla desde los orígenes de Resident Evil a la fecha, ¿no? Pero obviamente su expertise va más allá de lo clásico, de lo antaño. Sin duda. Y además es raro ver a Gus Rodríguez hablar de juegos como esos cuando tú antes lo veías hablar de puros juegos de Nintendo, ¿no? O sea, solo Mario Bros, o solo juegos que salieron para la plataforma de Nintendo como un Castlevania, como un Mega Man, pero de puro Super Nintendo, de puro Nintendo. Entonces, ahora, por ejemplo, Resident Evil, pues sí salió en el Nintendo 64-1, pero pues prácticamente en aquel entonces era el único y antes salió para PlayStation, entonces te digo, era muy raro verlo hablar de otros juegos que no tuvieran que ver con Nintendo específicamente, ¿no? Y ahora en ese programa pues sí lo podías ver hablar y extenderse hacia otras plataformas, entonces es muy bueno. Véanlo, vean igual ahí donde hubo el reencuentro de Nintendo Manía, donde estaba Maggie, donde estuvo su hijo. Como les decimos, a lo mejor faltó Mark y faltó Densho. Se supone que se iban a unir ahí en ese programa, cuando Higgins lo comentan, dice, oye, ¿cómo ves si hacemos uno posterior? Nos juntamos ahora sí toda la banda. Mark y Densho, sí. Densho sigue, me parece que ahí sigue. De hecho, y estaba ya casi fácil, porque Densho estaba ahí. O sea, Densho sigue trabajando, si no sé,
avancé ahí en ese canal en BitMe con sí. en algunos programas sale él. No, llegó a salir en Gamevolution con Gus y tiene otro programa, no recuerdo cuál es su nombre, pero otro programa salía ahí con con el hijo de Gus, con Javier. Y aparte, Densho yo lo sigo aparte, tiene su propio canal en YouTube, ahí búsquenlo, tiene sus redes sociales y o sea, yo a esos personajes los sigo obviamente a través de Gus, por seguir a Gus los sigo, y también tienen muy buenos contenidos, también son muy creativos. De hecho, Densho es muy creativo, deberían de seguirlo, tiene varias ahí ocurrencias y buenas programas que tiene él ahí. Y que se me estaba yendo el avión de algo que iba a comentar. Coméntanos algo más, toma. El reencuentro. Pues nada más que lástima que no se el reencuentro, ya estaban a punto, ya habían conseguido que regresar ya 3 de los 5, lamentablemente pues esto ya no acabó de cuajar, aunque en ese programa, véanlo, hablan de Tetris y da golpe a la nostalgia más allá del tema, porque pues se ve parte del elenco de Nintendo Manía. Entonces creíamos, yo cuando llegué a ver el programa dije, ya estamos a punto, ya, sí se va a hacer, y pues tristemente no se alcanzó a concretar. Por eso hay que aprovechar la oportunidad, si pueden haberlo hecho antes, quizá lo hubieran hecho así. Comenta, ¿no? En entrevista hasta Higgins dice que pues sí, como que se queda en ese por qué no lo hicimos, ¿no? Como en ese intento. Y pues creo que lección para todos de que pues pueden haberlo hecho, ¿no? Cuando estaba con buena salud del buen Gus. Pero bueno, al final del día son etapas, todo pasa por algo, y de alguna u otra forma pues nos quedamos con los buenos recuerdos. De repente en varios canales de YouTube sacaron retransmisiones de los programas de Nintendo Manía, lo rescataron, se hicieron muchos especiales en estos días para recordar al buen Gus. Y ahorita nada más nos quedamos un poquito más enfocados a hablar de su lado, digamos, pues gamer, que no tuvo mucho que ver con la televisión, aunque pareciera que no, pues ya hemos comprobado a ustedes toda la magia de este señor y todo lo que hizo, y nada más nos vemos así como muy suavemente por ahí, porque si nos vamos a hablar de lleno todo lo que hizo como guionista y productor, tiene mucho en toda la generalidad que tuvo. No, bueno, no acabamos el video, y nos vamos de... Sí, ahorita ya nos extendimos. Esto, digamos, es un especial de Gus Rodríguez. Es un especial, canal. Es que no acabaríamos de hablar del buen Gus. Sí. Podemos aventarnos, yo creo que habrá una segunda parte donde podemos seguir hablando cosas de él y de todo su talento, y quizás hasta nos salgan otros 2 programas más de todo lo que podemos hablar de él. Sí, ya más a detalle. Como dices, ahorita fue más tipo lo que tuvo que ver con gamers, el inicio de cómo nos adentró a ese mundo con su revista y con su programa y con sus últimos programas que tuvo. Entonces, si pueden, busquen videos de él, busquen sus entrevistas. Más que también ver los programas para que vieran cómo eran en aquel entonces, o si los conocieron, pues para recordar, también vean sus entrevistas, porque aprendes mucho de su mentalidad, de su manera de pensar, de cómo veía él la vida sobre todo. O sea, él era tan creativo que, bueno, apenas también después de lo que pasó de su fallecimiento, vi una entrevista que le hicieron a su hijo. Él dejó todo preparado de tal modo que aventó un tweet de su cuenta, obviamente, de la cuenta de Gus Rodríguez, a pesar de que ya falleció, pero obviamente dejó todo en orden. Aventaron un tweet de su cuenta de algo de las luciérnagas, que él era una luciérnaga y todo. Lean ese tweet, eso lo escribió él. Y ya, o sea, él lo había dejado para que cuando falleciera pusieran ese tweet. Exactamente. Y también dejó un dibujo a mano alzada de un autorretrato, que también pidió que cuando eso llegara a pasar se publicara. Y varias cosas que ahorita están saliendo de Gus, que pareciera que él las está escribiendo. No es que pareciera, es que él las dejó para que después de que falleciera de todos modos lo siguieran poniendo. O sea, hasta ahí llegaba su creatividad de decir, para su hijo. después de que me muera de todos modos esto va a seguir, ¿no? Entonces nos dejó varias... dibujar a sus seres queridos cuando fallecían, él los dibujaba, y cuando él sintió que ya era el momento de irse, pues a echar un partidito de Nintendo con Dios Nuestro Señor, él se dibujó su autorretrato
y empezaron las instrucciones pertinentes, como bien lo comentas, Linux, para su despedida, ¿no? Entonces, seguiremos viendo noticias de él. Aún van a salir, parece que más textos en sus redes sociales, tanto de su hijo como del propio Gus, manejadas ahora por su hijo, así es. Y ya dijo su hijo, anunció que pues, toda la memorabilia que tiene de cuánta cosa de muchísimo valor, más allá del obvio sentimental, pero de verdad, pues autografiadas, de colección y demás, la familia dijo que lo van a subastar todo y las ganancias van a ser para instituciones que realicen investigación, estudio y cuidado a la enfermedad que padecía Gus, el cáncer, sí. Entonces, de verdad que todo no, hombre, no hay palabras para escribir a un nombre de ese calibre, de verdad. Así es, muchachos. Qué bueno que nacimos en la época de que pudimos deleitarnos con la magia y el talento del buen Gus. Como dice la frase. Éramos felices y no lo sabíamos, ahora que estamos encerrados lo vemos, ¿no? Por eso, muchachos, échenle ganas, cuídense. Exacto, tener una luciérnaga más, Nanacamilpa, Tlaxcala, ¿cómo no? Sí, porque además de allá era él, y allá lo van a ir a esparcir sus cenizas. Era conocido por las escaleras eléctricas de hace 2 años. Y ahora va a ser conocido por el Gus Rodríguez, mira. De ahí era Gus, fíjate, por si no lo sabían, de ahí era Gus Rodríguez, de Nanacamilpa. Sí, exactamente, por eso te digo que dijeron que van a regar su ceniza ahí en... Él dijo, a mí llévenme para allá con las luciérnagas. Las luciérnagas. Entonces, que de hecho en mayo, que era su cumpleaños, allá ese día lo van a ir a hacer. Yo supongo que van a tener, si sigue lo de la cuarentena, van a tener que ver el modo de poder hacerlo, y porque pues tienen que salir allá, pero bueno, con sus cuidados pertinentes, ¿no? Entonces, muchachos, pues creo que ya nos extendimos mucho. Pero este programa fue como en especial. Es un especial para Gus Rodríguez con mucho cariño. Podemos hablar de más cosas, pero bueno, yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido más de esto. Si ustedes también tienen alguna anécdota o algo que quieran comentarnos acerca de Gus Rodríguez, pues escriban aquí en nuestros comentarios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales del canal. Suscríbanse, compartan y vean los otros videos. Hay que despedirnos como se despide el buen Gus de Nintendo Manía. Claro, tiene su frase. ¿Cómo no? Entonces, nos vemos en la siguiente, muchachos, y estamos en contact. Nos vemos. Nintendo Manía, que salías con Maggie y el niño que no se le entendía cuando hablaba. Que me imagino que ya ahorita es un señor al que no se le entiende cuando habla. Es un señor de tu edad y es mi hijo. Muchísimas gracias y solamente nos resta decir: estamos en contacto.